Bueno, miren, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Es una serie un tanto audaz, porque me va a llevar eventualmente a plantear lo que es el tan mentado libre albedrío. Parece que ese es un tema que produce urticaria en algunas personas. Pero, en fin, vamos a hablar de la voluntad de Dios y vamos a tocar, no hoy vamos a mirar un poco las playas del tema, pero eventualmente vamos a entrar en aguas profundas. Y hoy vamos a hablar, la serie la estoy titulando La voluntad de Dios, no tiene tanto adorno eso, no veo que haya necesidad de presentar un título, capcioso, simplemente vamos a hablar de la voluntad de Dios, nada más y nada menos, no es para menos, es uno de los grandes atributos de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar de la voluntad absoluta de ese Dios. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y acá está la frase, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, ante todo, nos inclinamos con reverencia, como hacen estos seres que se describen aquí, para declarar tu dignidad y soberanía, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre absolutamente todo. Señor, tú estás en tu trono de gloria, y es un privilegio estar a tus pies y poder levantar los ojos del alma y a través de las Escrituras, porque en ellas encontramos la instrucción del cómo y el qué, y poder, Señor, contemplar y adorarte, porque tú eres un Dios de gloria. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que dentro del mundo de hispanoparlante, ¿no?, los que hablamos el español, es una frase muy famosa. Y se le adjudica, yo no sé, estuve tratando de investigar si es así, ¿no? Pero la frase, algunos se la otorgan a un monje y un escritor cristiano del siglo XV. Tal vez nunca escucharon su nombre, Thomas Kempis es el nombre del caballero. Y la frase que se le adjudica, y esto repito e insisto, lo pongo entre paréntesis, porque algunos opinan que no es así, pero la frase es: el hombre propone y Dios dispone. ¿Han escuchado esa frase? Yo creo que casi todos, si no la mayoría de los que estamos acá y los que nos siguen a través del canal la han escuchado, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Algunos piensan que la frase es más bien una construcción como conclusión de una obra o un libro que este señor escribió, que es Imitación de Cristo. Más allá de si Kempis es o no es el autor, podemos entrar a debatir sobre el asunto. Yo lo digo porque, debido a que esto se está haciendo público, quiero ser justo con la autoría, si fuese el caso de este caballero, por eso lo cito,
no es el tema en sí a donde quiero apuntar de quién es la vida o qué fue la vida de este señor. Pero me interesa la frase, qué es lo que se quiere decir con esta máxima tan popular entre la gente de habla hispana. No sé si nunca he escuchado en inglés si se dice semejante cosa. No sé, ¿escucharon los que hablan inglés? Yo no la recuerdo, pero puede ser, ¿no?, que la hayan traducido. Ahora bien, ¿qué es lo que se quiere indicar con esta frase? Lo que se nos quiere decir es que los hombres pueden hacer planes, todos nosotros podemos tomar una infinidad de decisiones, pero la realización y el resultado último de esos proyectos o esos planes están en las manos del soberano Dios. Es decir, no depende de una actitud de independencia total del hombre, sino que depende de lo que Dios determina. Aunque los hombres se proponen planes y proyectos, acabamos de inaugurar un nuevo año, parece mentira, ya pasó el mes de enero, y hemos hecho cuando comenzaba el año tal vez algunos planes, pero la ejecución y el éxito o incluso el fracaso en última instancia de dichos planes descansan en la voluntad y la soberanía de Dios. Estas palabras probablemente de Kempis, vuelvo a insistir, en un sentido hacen eco de lo que encontramos en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, el escritor de Proverbios en el capítulo 19, verso 21, nos decía: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Es decir, el hombre propone, el hombre piensa, se proyecta, pero luego dice el escritor: mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, Dios dispone. No sé, a lo mejor Kempis, leyendo el Antiguo Testamento, tomó nota de este proverbio o algún otro que se asemeje y entonces apareció esta frase. Pero, repito, dejemos de lado a este señor y miremos entonces la idea que emana de eso. La declaración, hermano, que está haciendo Apocalipsis acá es algo asombroso. Nosotros leemos el versículo a lo mejor y decimos, bueno, es un versículo más en la Biblia. Pero realmente cuando nos detenemos un poco a meditar y a ponderar en lo que se nos está diciendo ahí, hay una cantidad de cosas que se pueden extraer. Dentro, lo que es el libro de Apocalipsis y lo que se está relatando en los sucesos últimos que se están dando acá en el escenario terrenal, es un escenario en que las fuerzas del mal despliegan su último intento de golpe o intento golpista o de rebelión contra Dios y sus proyectos supremos, sus planes históricos, que envuelven, por supuesto, la redención y otras cosas más. En el capítulo 4, que ya creo que lo he dicho en otra ocasión, a mi juicio, desde un punto de vista hermenéutico y exegético, creo que es el capítulo más importante de todo el libro de Apocalipsis y también, por supuesto, luego viene encadenado el capítulo 5 cuando aparece en escena el Cordero de Dios abriendo los sellos. Pero lo interesante del capítulo 4 es que se describe a Dios sentado en el trono, versículo 2, desde donde Él gobierna y conduce todos los acontecimientos que se están desplegando a través del libro de Apocalipsis. Dice, y al instante yo, esto es Juan, estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y acá es donde apunta Juan. Lo importante no es el trono, sino a uno que estaba sentado en él. Dios es descrito como sentado en su trono, soberano, en control, dirigiendo todos los acontecimientos. Esto nos recuerda un poquito, si hacen memoria, de la escena que encontramos en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 6. En la plana del mundo se estaban dando una serie de cambios sociopolíticos en la época. El rey de Israel, llamado Usías, acaba de morir.
El pueblo queda ahora en una situación de incertidumbre, cómo le van a hacer frente a los cambios que se están dando. Y en la preocupación de la gente, inclusive a Isaías, de repente Dios le muestra una visión a este hombre corriendo el velo para que pueda ver qué es lo que hay en el plano espiritual. Y dice que vio a Dios, esto está en Isaías capítulo 6, sentado en un trono alto y sublime. Y con esto se le quería mostrar a Isaías que él está en control, está gobernando. A pesar de que, vuelvo a repetir, aquí en la escena del mundo se están dando una serie de cambios y situaciones. Parece que Israel quedó sin rey en ese momento, pero Dios le dice a Isaías, te quedas tranquilo porque yo estoy gobernando, yo estoy en el trono. Acá en estos eventos cambiantes que se mencionan en el libro de Apocalipsis, se nos vuelve a mostrar la visión de Dios, otra vez sentado en el trono. Más adelante se habla del anticristo sentándose en el trono del mundo, pero eso es un trono de paja comparado con ese trono eterno desde donde gobierna Dios. Y entonces nos dice acá en el versículo 11, ese Dios que está sentado en el trono, le dicen los seres, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y la razón es porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un sistema global de gobierno encabezado por un caudillo que conocemos como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo del diablo, con todos sus secuaces que tiene como alfiles para manejar los asuntos finales de la historia de la humanidad. Y sin embargo, este ser está supeditado y subordinado al gobierno majestuoso de uno que está sentado en su trono alto, sublime, en el cual gobierna y dirige todos los sucesos finales de la historia de la humanidad como la conocemos. Esta verdad, cuando la contemplamos, realmente desborda nuestra comprensión de cómo se desarrollan los eventos del mundo y de la historia. Nosotros hoy vivimos en una etapa de cambios. Las ideologías políticas están comenzando a moverse de un lugar a otro, y esto es algo que muchos están tomando nota en el ámbito de la política internacional. Y parece como que los agentes que están a cargo de todo eso en última instancia son los hombres que toman decisiones en la esfera pública, y sin embargo las Escrituras nos llevan constantemente al hecho de que aun cuando los hombres aquí en el mundo toman decisiones, en última instancia el que gobierna y está en control de todo lo que toma lugar en la escena del mundo es ese Dios que está sentado en su trono. Cuando el Señor Jesucristo nos dejó la oración modelo, que conocemos como el Padre Nuestro, la frase que da inicio, ¿se acuerdan ustedes? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga a nosotros tu reino, pero dice esta frase que es interesante, donde quiero apuntar es, sea tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tu voluntad acá, en este plano de existencia, de la misma manera que en el cielo. Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo que debemos tener en cuenta la naturaleza divina, santificado sea tu nombre, y luego su gobierno, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en esta esfera, en esta realidad, en nuestro mundo donde nosotros caminamos y nos desenvolvemos a diario, que esa voluntad sea como se efectúa allá en el cielo. En el cielo, los seres extraordinarios que pueblan esa esfera siguen la voluntad de Dios en una forma incuestionable y sin ningún tipo de restricciones. No hay ningún ser que diga a Dios, no, esto no lo vamos a hacer.
sino que todos los seres creados en la esfera celeste obedecen y se someten a la voluntad de Dios. Y escucha lo que le voy a decir porque esto es explosivo. Sin ningún tipo de resistencia que frustre los propósitos soberanos de Dios. Repito, seres angélicos que no tienen la capacidad de resistir con el propósito de frustrar o truncar los planes de Dios. Porque esto es controversial, algunos van a levantar las cejas, porque alguien puede decirme, un momento, pero ¿qué podemos decir de la revolución, luciferina? Acuérdense que un ángel llamado Lucifer, en un momento dado, digo, no le hago caso y hago lo que se me da la gana. Vamos a decirlo en términos humanos. Y entonces se rebeló con una punta de ángeles y decidieron dar la vuelta. En lugar de darle gloria a Dios y obedecer, bueno, se fueron para el otro lado. Entonces alguien puede decir, con justicia, no digo que no se pueda preguntar, ¿qué tiene que decir de esa rebelión o revolución en el cielo encabezada por este personaje siniestro? Bueno, aún la rebelión de este ser nefasto, de este ángel que tanto temor produce en la gente hoy, tomó lugar con el expreso permiso y propósito soberano de Dios, que estuvo en control de eso. Todo eso incluso estuvo dentro de la voluntad divina. Esto es algo a menudo que a la gente le impresiona y inclusive no lo tomamos en cuenta. Es como que lo vemos a Dios como sorprendido, como que el diablo en algún momento dado, bueno, le llamamos después el diablo, ¿no? El adversario, en realidad su nombre es Lucifer. Es uno de los ángeles que creó el Señor. Y que bueno, no sé, parece que en algún momento tuvo una especie de explosión de fuerza y logró torcerle el brazo a Dios y secuestrarle un séquito de ángeles, y entonces se rebelaron y frustraron ese deseo de tener un mundo pristino, sin fallas, sin errores. Le salió mal a Dios, le salió el tiro por la culata y resultó tener un ángel traidor que le creó un serio dolor de cabeza en el cielo y también aquí en la tierra. Lamentablemente eso es una manera muy trivial de mirar las cosas. Dios estuvo al tanto de lo que sucedía en el cielo cuando se reveló este ángel. Y sabiendo que se iba a suscitar este acto de rebelión, sin embargo, lo permitió. No solamente la rebelión de este ser nefasto, sino que lo mismo sucedió con la caída de cada uno de nosotros en nuestros padres, Adán y Eva, cuando fallaron a Dios en el huerto del Edén. ¿Le parece algo descabellado lo que le estoy diciendo? Mire lo que dice Daniel. Le voy a leer unos pasajes bíblicos para que vean lo extraordinario que es cuando penetramos en los misterios de la voluntad de Dios y cómo tenemos que hacer una purga de ideas y poder llegar a ver realmente el tema de lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre en los términos bíblicos, no filosóficos. Daniel capítulo 4, verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire qué interesante, porque el hombre se considera todo. El concepto de libre albedrío, que lo voy a tocar a fondo en su momento, es justamente la elevación del hombre, la competencia de la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. El hombre se cree algo. Déjeme decirle una cosa, cuando contemplamos la inmensidad del cosmos y miramos lo insignificante del ser humano, ahí nos damos cuenta que lo que dice el escritor sagrado es cierto. El hombre es como nada. Y se está diciendo en un contexto en que el gobernante, en ese entonces el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se había hiperinflado en un grado tan exagerado que inclusive se mandó construir una estatua para que la gente lo adore. Se consideraba una divinidad. Y este hombre que se consideraba el hombre de elevada estatura, aparece la visión y le dice, el hombre es como nada. Y dice, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Así que tanto los seres celestiales como los hombres en la tierra, nadie hace su propia voluntad a capricho, desafiando los propósitos de Dios. Dice otra vez, Él hace Dios según su voluntad y no hay nadie. Y eso incluye todos los seres del cielo, con Satanás en el medio. Nadie puede decirle a Dios que no hay quien detenga tu mano o cuestione qué es lo que estás haciendo. En el Salmo 103, verso 20-21, dice, bendecid a Jehová vosotros los ángeles, poderosos en fuerza, que, escucha, ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¡Qué tremendo que es esto, eh! Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Esa palabra que ustedes ven ahí en el versículo 20, ¿no es cierto? Dice precepto. La palabra es misvá. Es la voluntad de Dios. Es una orden, es un mandato. Cuando Dios dice se hace esto, no hay ningún ser que diga no lo voy a hacer. Y aunque diga no lo voy a hacer, lo va a hacer. Porque ese es el precepto. Nosotros pensamos desde una perspectiva humana, no desde la de arriba, sino de abajo, y decimos, bueno, pero si yo le digo a Dios no, es no. Bueno, sí, el hombre dice no, pero perdemos de vista que cuando Dios dice sí, es un sí. No importa que el hombre diga no, a eso apunta el texto. El hombre dice no, pero de todas maneras no se va a hacer el no, sino el sí de Dios. A eso nos quiere hablar el salmista cuando hace este planteamiento. Y en la esfera celestial pasa exactamente lo mismo. En el libro de Job se nos baja del cielo a la tierra y encontramos entonces cómo Job estaba, en fin, viviendo en sus quehaceres, ni sabía lo que estaba pasando en la esfera celestial, y de repente se nos secuestra y se nos introduce en esa esfera celestial que nosotros no podemos contemplar con nuestros ojos. Y nos dice el texto en los versos 6 al 7 del capítulo 1, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cómo? ¿Satanás es un hijo de Dios? Sí. El hecho de que sea diablo no quiere decir que por creación dejó de ser hijo de Dios. Sigue siendo por creación de Dios. Por eso se le llama también un hijo de Dios. Así que entre todos esos ángeles, los buenos, también vino este ser nefasto. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, es interesante ese cuadro porque Satanás no tiene opciones. Primero, no tiene opciones de decir, no voy. Todos tuvieron que presentarse. ¿Usted cree que a Satanás le causaba gracia de presentarse delante de Dios? Si hubiese sido que estaba contento, no se hubiese rebelado contra Dios. Amén, es un asunto de sumar 2 más 2. Satanás no tenía ningún interés de presentarse delante de Dios, pero cuando Dios llama y dice, vengan para acá a dar cuenta, Satanás, estoy seguro que no tenía ninguna intención de ir, pero ahí estaba. Y cuando Dios le dijo, ¿qué haces? No le puedo decir, ¿a ti qué te importa lo que hago? Es cosa mía. Métete en tus negocios. No, Señor, él tuvo que responder con la verdad qué es lo que estaba haciendo. Otra vez, a veces leemos a las carreras y no nos detenemos a meternos un poco en el meollo de estas cosas. No están así por accidente. Dios nos está hablando de quién es nuestro Dios. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Qué interesante, porque otra vez vemos la escena de Satanás teniendo que ir a Dios. ¿Usted cree que Satanás no quería reventar a Pedro? ¿Usted cree que Satanás tenía interés de ir y presentarse en el trono de Dios y decir, ¿me das permiso para reventar a este señor, a este tu discípulo? Y sin embargo tuvo que ir a pedirle permiso al Señor. Pidió permiso para zarandearte. Y Dios, por lo que sucedió, es hazlo. Lo mismo que hizo con
la petición en cuanto a Job se refiere. Y ciertamente que zarandeó a este hombre. Y sin embargo, dice, yo voy a hablar con mi padre para que el Señor te restablezca. Y ciertamente fue restaurado y confirmó a sus hermanos tal como el Señor había pedido. O sea que por más que Satanás con el permiso quiso reventar a Pedro lo mismo que quiso hacer con Job, Dios le dijo, no Señor, hasta aquí llegaste. Así que se dan cuenta ustedes que aun cuando Satanás actúa en sus caprichos, no puede hacer lo que se le da la gana. Dios está en su trono. Nosotros no lo vemos eso. Nosotros nos cansamos de hablar de la voluntad de la criatura y que Dios está limitado por la voluntad de la criatura cuando la Biblia nos repite constantemente que se hace la voluntad soberana de Dios, le guste a la criatura o no le guste, incluyendo los seres caídos como Satanás y sus secuaces. O sea que, volviendo a la oración de Jesús, aún los ángeles que se rebelaron tienen que someterse a los planes y la voluntad de Dios. Así como en la esfera celestial, dijo Jesús, así se debe hacer y se hace en la esfera de los hombres, así en la tierra como en el cielo. Las palabras de Jesús fueron contundentes en esa oración modelo. La afirmación del capítulo 4, verso 11, dice, por tu voluntad las cosas existen y fueron creadas. Esta afirmación abarca todo el universo, si podemos, lo llamamos en esos términos, lo que es la amplitud del espacio sideral o el espacio cósmico, pero también incluye la Tierra que forma parte de ese espacio, la vida en ella y por supuesto nos incluye a todos y cada uno de nosotros que pasamos por este plano de existencia. Todo existe, todo es como resultado de la voluntad soberana de Dios. Tú estás acá respirando porque esa es la voluntad de Dios. Tú pasaste porque esa fue la voluntad de Dios. Y si llegas a mañana, es por la voluntad de Dios. No es porque tú quieres, sino porque Dios quiere y lo permite. Hay muchos que repudian este concepto de Dios como creador, tal cual como se dice acá, dice, por tu voluntad existen y fueron creadas las cosas, y hay hoy séquitos de gente que no quieren aceptar bajo ningún punto de vista el concepto de Dios como creador y apelan entonces a teorías descabelladas, digo yo, como la teoría de, la evolución, el Big Bang, la evolución cósmica, la evolución orgánica, la evolución biológica y cosas por el estilo. Pero el problema con estas propuestas es que en realidad cuando las analizamos lo que realmente están haciendo es una descripción de procesos, no de origen. Lo que hacen es tratar de, o pretenden hablarnos de cuál podría ser el origen de las cosas, pero lo están haciendo describiendo procesos que son organizados por la mente filosófica, la filosofía científica, porque esto parece una contradicción, pero hay filosofía científica, aunque el científico diga que de filósofo no tiene nada, sino que simplemente es objetivo en el estudio de las cosas. Hay mucha especulación filosófica en el campo de la ciencia. Pero bueno, lo que hoy tratan entonces es de convencer, y se ha logrado convencer a la gente, que las teorías son una explicación del origen o causa de las cosas, de todo lo que existe, cuando en realidad lo que están presentándonos es lo que es un proceso al cual o por el cual llegaron a venir las cosas. Estos conceptos de origen y proceso, aunque se los presentan como sinónimos, son conceptos completamente diferentes. La idea de origen se refiere al momento de inicio o la causa fundamental de todo cuanto existe en el cosmos. Cuando nosotros hablamos del universo, una de las preguntas que nos inquieta a todos los seres humanos es ¿cuál es la causa o la razón del ser? ¿Por qué existe algo
en lugar de nada. Y esto es algo que ha inquietado a los hombres a través de los tiempos. Cuando se habla de proceso, lo que se está hablando es de los eventos o cambios que toman lugar en el tiempo. En cambio, nosotros cuando hablamos de origen es el punto de inicio de las cosas que luego pueden moverse en cambios a través de procesos. Así que describir el proceso de cómo evolucionó el universo no responde a cuáles son las razones o las causas que dieron origen tanto al universo como sus procesos. Definiciones del diccionario. Proceso se refiere a una serie de pasos o acciones sistemáticas que conducen a un resultado o a la realización de un objetivo específico. Origen, en cambio, se refiere al punto de inicio o la fuente de algo. Es el lugar, el momento o la condición de donde algo tiene su principio. O sea que, a ver, cuando miramos estas definiciones deja expuesto que la causa fundamental del universo y de todas las cosas está más allá del alcance de la experiencia de la especulación científica. La Escritura es la única que nos puede dar una respuesta real del origen de todas las cosas. En el verso 11 se habla precisamente del origen de esas cosas. Cuando dice allí, por ejemplo, miren en sus Biblias, por tu voluntad existen, destaca no solamente que Dios es creador de todo, sino que la existencia misma de todas las cosas está intrínsecamente ligada a la voluntad soberana del Dios que está sentado en su trono. Las cosas son o están donde están porque Dios quiso que estén y que estén donde se encuentran. La creación y la existencia no es simplemente el resultado de un proceso mecánico impersonal, un sinsentido, sino que lo es de la expresión activa y deliberada de la voluntad de ese Dios que está sentado en su alto y soberano trono. La segunda expresión, que es "y por tu voluntad fueron creadas", afirma que todo el universo tuvo un momento de inicio, tuvo un principio fundamental, un origen. El momento en que vinieron a ser. No se trata ni de accidentes fortuitos o de algún error, algo que salió mal, que no se debía suscitar. Por ejemplo, cuando se dice que, de la nada apareció el cosmos. Hubo un error, alguna cosa que no se puede explicar, y ahí apareció todo lo que se ve. Parece mentira esto, uno puede verlo como algo risorio, pero esa es la postura de uno de los grandes biólogos con el cual cuenta el mundo contemporáneo. Y sin embargo, Richard Dawkins me estoy refiriendo, es un hombre que estima que, sabemos que las cosas, que hubo un origen porque las cosas están. ¿Pero por qué están? No, porque están, ahí pasó, fue un error, qué sé yo, no debían estar, pero apareció. Bueno, no señor, la Biblia no habla de un error fortuito, sino que Dios es el que guió de una manera directa y deliberada en la intervención de que todas las cosas vengan a ser. Así que tanto el origen como los procesos tienen su punto de inicio en la persona de Dios. O sea que estas dos afirmaciones, en las dos afirmaciones, es decir, lo que vemos ahí en el versículo 11 cuando dice que por la voluntad existen y por su voluntad fueron creadas, lo que se está tratando de resaltar en esa declaración es que la creación del universo, algo que no era y que en un momento dado vino a ser, apareció, y la intencionalidad detrás de esto viene del poder y la voluntad de Dios. Es una intención de esa voluntad. Dios quiso en un momento dado que las cosas fuesen. Las cosas no vinieron a ser por capricho natural de la cosa misma, sino por el beneplácito divino. Ahora, siendo que se afirma que la voluntad de Dios es la causa de la existencia, preguntamos, ¿y qué es la voluntad?
Porque a fin de cuentas acá se está hablando por la voluntad de Dios. Tú, yo y todo el piso en donde estamos parados, este edificio, en fin, todo viene de la voluntad de Dios. Cada cuerpo en el espacio celeste está allí por la voluntad de Dios y sigue sus leyes porque Dios las escribió. ¿Qué quiere decir que entendemos por voluntad? Hoy se habla mucho de libre albedrío, la voluntad del hombre para tomar decisiones. Y nos cansamos de defender esto, pero no tenemos ni noción de lo que quiere decir o qué tratamos de decir cuando hablamos o echamos manos de la palabra voluntad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la facultad de desear y o tomar decisiones conscientes para llevar a cabo acciones que hagan cumplir o llevar a su fin dichos deseos o dichos propósitos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Son decisiones conscientes que asume la criatura. O sea que se trata básicamente de la capacidad de poder escoger la criatura entre diferentes opciones y en última instancia decidir cómo actuar sin ningún tipo de coacción o influencia exterior. Eso implica, hermano querido, autodeterminación, por ponerlo de una manera más rayana. Es decir, la potestad de dirigir el accionar propio. Nosotros tenemos voluntad. Dios tiene voluntad. La voluntad de Dios, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no puede ser restringida, no puede ser coaccionada por agentes o circunstancias fueras de ese Dios. Es decir, Dios no solo tiene conocimiento, sino que tiene control absoluto de todo lo que quiere y lo que hace. Control sobre todas las cosas, incluyendo el futuro mismo de lo que va a suceder. Tal es el caso de todo este libro de Apocalipsis, que en última instancia se trata de un pronóstico de cómo se van a desarrollar los últimos capítulos de la historia de este plano de existencia o de la humanidad. Tal vez la humanidad no sería la mejor expresión, porque vamos a seguir los humanos viviendo, los que hemos aceptado a Cristo en la gloria y los que no, bueno, en otro lugar no muy agradable, pero sí el fin de la historia como la conocemos. Algunos separan el concepto de conocimiento y determinación, lo cual para mí es un grave error. Porque, déjenme explicarlo de esta manera. Para poder conocer lo que va a tomar lugar en el mañana, es necesario que ese suceso que conozco esté determinado que suceda. Porque si hay una posibilidad de que lo que pienso que va a suceder no suceda, entonces no tengo conocimiento. Puede ser que tenga una sospecha de que va a suceder, pero no tengo el conocimiento absoluto de que va a suceder, porque puede ser, por alguna circunstancia, que eso que creo que va a tomar lugar no suceda. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si yo sé que usted va a aceptar a Cristo Jesús, está determinado que usted en el tiempo lo acepte. Si por casualidad está supeditado a su voluntad de aceptarlo o no aceptarlo, yo no tengo conocimiento. Tengo sospecha de que usted va a aceptar a Cristo, pero no conocimiento. Para poder tener conocimiento absoluto de que algo va a tomar lugar, una acción determinada por un ser volitivo, necesito que ese evento esté determinado y no puede ser frustrado. Y entonces, al estar determinado desde antes, eso quiere decir predestinación, entonces el hecho de haber sido predestinado, el hecho me lleva a tener el conocimiento absoluto que no puede pasar de otra manera. Por lo tanto, la palabra destinación y conocimiento son las dos caras de la misma manera. No existe conocimiento sin predestinación del hecho y no existe predestinación si no hay conocimiento. Si hay conocimiento es porque el evento está predestinado. Y si está predestinado, se tiene que tener obligadamente el conocimiento porque no va a suceder de otra manera.
Hoy, ¿qué hacemos los hombres? Separamos los dos conceptos. Y eso lo vamos a analizar más a fondo cuando llegue la ocasión. Ahora les estoy tratando de mostrar la tensión que hay entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre y a dónde nos lleva todo esto. La voluntad de Dios se afirma desde los mismos comienzos. Acá en el verso 11 se habla de Dios creando todas las cosas por su voluntad. Y esto nos lleva otra vez al comienzo. El último libro de la Biblia nos lleva al principio de la Biblia, cuando dice el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, la causa, no la circunstancia, sino la causa de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, es Dios en un acto volitivo. Dios quiso, Dios decidió que lo que no era venga a la existencia y dice que las cosas fueron. Esa es toda la tesis del capítulo 1 del libro del Génesis. Saltamos en la Biblia y nos vamos al capítulo 115 de los Salmos y dice que Dios hace todo lo que le place. No lo que al hombre le place, sino lo que a él le place. Las cosas son y existen porque a Dios le plujo que esas cosas vengan a la existencia. Esto tiene que ver con el plano de la existencia. Lo que Dios quiso, eso vino a ser. Ahora la pregunta es, ¿qué del comportamiento de lo que existe? Porque acá es donde la gente le pone limitancia a la soberanía o la voluntad de Dios. Dios quiso que todas las cosas vengan a la existencia y las trajo a la existencia. Entre esas cosas creó a seres volitivos que toman decisiones, que tienen voluntad propia. Bueno, ¿qué sucede con esos seres que tienen voluntad? El comportamiento de esos seres, de cómo deciden, cómo actúan, cómo caminan. ¿Qué papel desempeña la voluntad de Dios en ese asunto? En cuanto a los eventos históricos de los cuales los hombres son partícipes, que son seres volitivos y que toman decisiones voluntarias, se nos dice en Isaías capítulo 44, verso 28, que dice de Ciro, este pasaje lo voy a analizar a fondo la semana que viene, vengan y van a ver lo extraordinario de la voluntad de Dios. Dice de Ciro, es mi pastor. Ahora, Ciro era un pagano, no era un creyente. No era un profeta de Dios, no era un hebreo, era un pagano, el rey persa. Es mi pastor, y escucha esto, y cumplirá todo. No algunas cosas en el punto de su vida, dice todo lo que yo quiero. Esto es sorprendente. Póngase a pensar los años que vivió Ciro, haciendo planes y proyectos para tirarse abajo al rey de Babilonia, subir al poder tener su administración pública o monárquica, y ahora hay alguien el cual él no conoce, que está por encima suyo, sentado en un trono, y que dice, yo lo pongo y va a hacer todo lo que yo quiero. ¿A dónde va a parar el libre albedrío del rey Ciro? ¿Me quiere explicar usted? No, pero el hombre tiene libre albedrío. No, tenemos que revisar la definición de libre albedrío. No solamente dice eso, pero en Isaías 46 dice que anuncio, este es Dios el que habla, lo por venir desde el principio, no tratando de armar el rompecabezas mientras se dan las cosas. No, dice antes que sucedan, desde el comienzo lo anuncio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea que no solamente desde el principio de los eventos, sino desde antes que se pueda sospechar que van a tomar lugar algunas cosas. Y dice entonces, desde la antigüedad anuncio lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. ¿Dónde está el consejo de los hombres? ¿Dónde van a parar el consejo de los seres volitivos que Dios creó? Dice Dios, mi consejo es lo que va a prevalecer. Aunque el hombre diga no, yo digo sí. Y cuando el hombre diga sí y Dios dice no, siempre va a prevalecer el no o el sí de Dios. Y dice, y haré todo lo que quiero. No todo lo que el hombre quiere, o quizás logro hacer algunas cosas,
si me lo permite la criatura volitiva, dice, se va a hacer todo lo que yo, Dios, quiero. Hermano querido, cuando hay quienes dicen que Dios se priva de hacer cosas por respetar la voluntad o libre albedrío del hombre, lo que está afirmando sin darse cuenta es que Dios en realidad no hace todo lo que quiere. Dios quiere, pero no puede. ¿Se da cuenta la aberración teológica de lo que se está enseñando muchas veces por no estudiar la Biblia como corresponde? Sí, amén. Dios, la voluntad de Dios es suprema, pero cuando se encuentra con los límites de la voluntad humana, ahí para Dios. Le llamamos voluntad pasiva, que es un disparate para mí ese concepto teológico, pero hablamos de que hasta aquí llegó la voluntad de Dios. Aunque quiere, no puede. ¿Por qué? Porque yo digo, hasta aquí llegaste. Aquí se va a respetar mi voluntad. Porque tú me hiciste un ser con libre albedrío y acá tienes que respetar lo que yo digo. Y Dios tiene que decir, bueno, hijo, tienes razón. Yo te di esa voluntad y mi voluntad se quedó en la medianera. No puedo dar el paso al otro lado. Señores, revisemos otra vez nuestra teología, por favor. Efesios capítulo 1, verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, en Cristo, habiendo sido predestinados. La mala palabra. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cómo las hace? Según el designio de su voluntad. Otra vez esa terrible palabra, voluntad. Esa palabra designio, bulé, está hablando del deseo, el propósito determinado o predeterminado de la voluntad de Dios. O sea que fuimos destinados desde antes porque ese fue el propósito, el antojo de la voluntad soberana de Dios. Es extraordinario eso. Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No fue creado para ti. No fue creado para nosotros. Dios creó el mundo y nos creó a los seres humanos y le dio voluntad propia para que el hombre se haga dueño de su destino. Nada fue creado para ti. Nada es nuestro. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Esa es la voluntad soberana de Dios. Es un privilegio que seamos participantes o protagonistas de este hermoso don, de estar en medio de la atmósfera de la voluntad de Dios. Pero el hombre quiere destronar a Dios para sentarse en ese trono y hacer su propia voluntad y limitar la voluntad de ese soberano Dios. Cuando es el trono, el cielo, todo lo que hay es para Cristo, por Cristo, para la gloria de nuestro Señor. Salmos 33, versículos 6 al 11. Por la palabra de Jehová fueran hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nos evoca una vez más el comienzo en Génesis capítulo 1. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema, por lo tanto, a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Noten qué interesante. Lo que Dios quiso, eso vino a la existencia. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Esa palabra que aparece allí como consejo significa en hebreo, ¿no? Me refiero, planificación, deliberación. Las naciones se sientan con sus proyectos, sus programas, con sus voluntades en acción y dicen, vamos a gobernar así, vamos a extender nuestro gobierno de esta manera, vamos a llevar en los propósitos en esta forma. Este es el plano de acción. ¿Y qué dice el texto sagrado? Dios frustra los planes, las voluntades de las naciones. ¿A dónde va a parar el concepto de libre albedrío?
¿Desde cuándo Dios dice, hasta aquí llegué? No puedo dar el paso al otro lado porque me lo tiene prohibido lo que yo traje a la existencia. Mi voluntad es coercionada por la criatura. ¿Dónde va a parar la soberanía de ese que está sentado en el trono dictando el curso de la historia? Ahora nos dice Apocalipsis 4:11, digno eres de recibir la gloria y la honra porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Allí se nos está hablando en esa declaración de, número 1, causa, es decir, origen. Segundo, permanencia, la existencia misma en el tiempo presente en el que tú y yo estamos viviendo. Y número 3, continuidad. Todas las cosas por su voluntad comenzaron a ser y existen. Habla de origen, habla de permanencia y continuidad en el tiempo. Todo eso descansa en las manos del que está sentado en el trono. En este capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Este acto de la voluntad de Dios es el resultado de la dignidad divina. Esto nos habla a nosotros del mérito, el valor infinito que Dios posee en una forma intrínseca. No es porque tú le das el valor a Dios. La criatura y la creación no le da valor a Dios, no valoriza a Dios. Dios tiene el valor intrínseco desde antes que las cosas existan. Por eso estos seres declaran que nosotros debemos hacer lo mismo que hicieron ellos. Debemos reconocer que Dios es un Dios digno. Esa palabra digno, axios, sería en el texto original. Debe ser considerado, debe ser merecedor, debemos darle los méritos apropiados a ese Dios. Cuando el hombre dice, tu voluntad queda limitada o sujeta a mi voluntad, estamos deshonrando, le estamos quitando la dignidad a Dios que le corresponde. Cuando defendemos el libre albedrío humano, le estamos robando la dignidad a Dios para dársela a la criatura que vino del seno de Dios. Ese que hoy se cacarea hablando de libre albedrío, no se da cuenta que él está allí hablando, a lo mejor de su voluntad un disparate. Está hablando porque Dios le da el permiso. El aire que está respirando para pronunciar las palabras es un permiso de Dios. Es un acto que se produce por el beneplácito de Dios que me permite, me da el permiso de hacer lo que estoy haciendo. Así como le dio el permiso a Satanás de hacer las barbaridades que hizo y que está haciendo y que cerrará los libros de la historia con la barbaridad que va a hacer y se describe en el libro de Apocalipsis. Dios le otorga ese privilegio. Por eso la dignidad no pertenece a la criatura, sino al Dios que otorga ese permiso. Por eso dice allí, digno eres de recibir la gloria. Es decir, reconocer que su ser y sus acciones merecen de nosotros la máxima adoración de parte de nosotros y de todas las criaturas. Un día los seres se van a arrodillar delante del Señor, buenos y malos, y dirán, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nadie podrá decir no o no estoy de acuerdo. Digno de recibir la honra implica el respeto que le debemos nosotros a ese Dios, la alta estima que tenemos que tener de la grandeza de ese Dios. Nosotros deshonramos la gloria de Dios cuando pretendemos hacer que nuestra voluntad limite la voluntad soberana de ese Dios. Sus obras merecen ser reconocidas con respeto y con admiración profunda por parte de la criatura. Digno de recibir el poder, la capacidad y la autoridad suprema sobre absolutamente todo. Se debe reconocer que la soberanía de Dios y su dominio merecen ser reconocidos y aceptados por todas las criaturas. Pero si aún los animales tiemblan cuando Dios hace ruido en la esfera de esta realidad, la idea de una voluntad limitada a la criatura hecha trunca esa dignidad que declaran estos seres extraordinarios.
Cuando se discute acerca del tema del libre albedrío, que vengo estudiando hace muchos años, porque me gusta estudiar las discusiones filosóficas, y este es un tema que entra dentro del campo filosófico y teológico fundamentalmente. Cuando se habla de este tema, la noción de una voluntad absolutamente libre, en el sentido de libertad total e incondicional para tomar decisiones sin ninguna influencia externa o limitación de algún tipo, solo se puede concebir en última instancia en la voluntad divina. Existe un solo ser, uno, que tiene libre albedrío, y ese es nuestro Dios. Fuera de Él no existe nadie ni nada que tenga libre albedrío. Tiene albedrío, pero su albedrío no es libre, es un albedrío limitado. La naturaleza de la libertad en cuanto a su voluntad siempre se presentará en las criaturas en un contexto finito y condicionado por factores como ser, qué sé yo, la educación, la naturaleza nuestra. Acuérdense que tenemos una naturaleza caída y el pecado reina en nosotros. Nuestras pasiones son el resultado de los impulsos de nuestra naturaleza y no podemos hacer nada para quitarnos esa naturaleza por nosotros mismos como un saco y tirarlo a la basura. No, Señor, está metido adentro de nuestra natura. Hay factores genéticos que nos llevan a actuar de cierta manera. Nuestro levantamiento o formación cultural, social, económica, todas influyen en nuestra toma de decisiones. Así que tú no tomas decisiones siendo libre, sino que tomas decisiones influenciados u organizados, tanto sea por tu naturaleza, tu ADN o factores externos que de alguna forma te tuercen el brazo para tomar alguna decisión. Así que tu voluntad está limitada, es finita, no es como la voluntad de Dios. En tal caso, cuando se habla de libre albedrío humano, posee voluntad, sí, pero una voluntad limitada. Por lo tanto, no es una voluntad absolutamente libre. Y cuando algo no es absolutamente libre, no es libre. Libre quiere decir absolutamente libre. No existe libertad parcial. O eres libre o no eres libre. O tienes libertad de voluntad, no media libertad. Si tienes media libertad, tu voluntad no es libre. Es una voluntad limitada. Solo Dios tiene una voluntad libre de influencia en el sentido más absoluto. Verdadero libre albedrío. Bueno, fenómeno, pastor, qué bárbaro, ¿no? Una clase de filosofía. Pero, ¿y qué me toca a mí con todo esto? ¿Para qué me sirve ahora que me voy de la iglesia? Bueno, si prestó atención, a lo menos en una medida forma, lo que acabo de leerle y explicarle, usted tiene que salir de este lugar con 4 cosas. Número 1, debemos reconocer, como acá se hace en este capítulo 4, verso 11, la soberanía absoluta de Dios y nuestra responsabilidad como criaturas delante suyo. Si realmente entendemos lo que se nos está diciendo, nuestro papel es de darle total conocimiento, o reconocimiento, mejor dicho, a esa soberanía absoluta de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser responsables delante de esa soberanía de Dios. Tu conducta, tu vida, tu devoción a Dios, todo tiene que ser un gesto de responsabilidad. Tenemos un deber moral y ético por el resto de la eternidad de reconocer, de declarar, de inclinarnos ante esa soberanía del Todopoderoso Dios. Debemos además, en segundo lugar, descender a un grado de humildad y gratitud absoluto ante la grandeza y la majestad de ese Dios. Cada vez que una persona abre la Biblia y penetra los misterios de esa grandeza y la voluntad que no puede ser coercionada o no puede ser limitada por ningún ser creado, ni siquiera por circunstancias o por cosas inanimadas, lo que tenemos que hacer es descender. Recuerden que la Escritura dice que Dios considera al hombre como nada.
La única razón del por qué tienes un valor no es porque tú eres algo extraordinario, sino porque Dios te creó. El que tiene el valor es Dios que te hizo. Tú eres algo no porque tú intrínsecamente eres algo porque Dios te hizo algo, porque no eras. Y Dios decidió por su voluntad decir, voy a hacer a esta cosa que llamamos hombre. Y por eso tienes un valor, porque Dios te hizo. El valor está en la naturaleza intrínseca del que te trajo a la existencia, no en tu existencia. Ese es el valor de Dios al decidir, al querer hacer algo que llamamos ser humano. Por eso esto tiene que llevarnos a vivir vidas humildes, no a pensar como hizo Nabucodonosor, que era un dios, y tratar de buscar la adoración y la adulación de las masas. Hoy tenemos movimientos en donde se emulan personajes, se eleva la personalidad de caudillos, cuando en realidad tenemos todos que tirarnos de cabeza a los pies en el trono de ese gran Dios que gobierna. Humildad. El hombre tiene que dejarse de inflar, de considerarse algo importante. Dios es importante. Y nosotros debemos entonces doblar nuestra cerviz ante la grandeza de ese gran Rey, que por su voluntad ordena las cosas. Número 3, debemos depositar nuestra más absoluta confianza en Dios, pues Él y solo es quien preserva y sostiene absolutamente todo. Si Dios retira la mano, dejamos de ser en un instante. Y me refiero no solamente a nosotros, sino todo lo que hay. Todo lo que hay existe y continúa su existencia por la voluntad de Dios. Yo quiero, y por eso somos. Si Dios decide no querer más, dejamos de ser. Desaparece la existencia tal cual la conocemos, con todo lo que eso implica. Debemos confiar que Dios nos preserva, nos guarda. En medio de todos los problemas y las adebacles del mundo, de la historia, de la sociedad, vemos un mundo que, en fin, se tiran bombas y está todo dado vuelta. Las economías se desploman, la estructura social también se resquebraja. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está en el trono y está dirigiendo los eventos de la historia en un grado perfecto. Y número 4, debemos vivir sujetos y además debemos vivir expectantes a los propósitos supremos y últimos de Dios. Todo lo que sucede porque Dios quiere y sucede porque Dios tiene un propósito. Confía, no te desesperes. No digo que cuando miramos que todo sale mal, decimos, ¿qué está pasando? Pero Dios tiene el control. Las políticas no tienen control. Los movimientos ideológicos no tienen control. Por eso es que estamos cambiando constantemente, porque nada es seguro, nada es permanente. Vemos que todo es arena movediza. Pero Dios está firme y tiene el control. Y este libro extraordinario, el último libro de la Biblia, nos está mostrando que aunque las fuerzas del Averno se desbocan y se lanzan en una campaña de subversión terrorista, de violencia, de opresión y de querer de despojar a Dios de su trono para sentar a un secuaz, un delincuente que llamamos el anticristo. Sin embargo, Dios es el que tiene el control y está dirigiendo estos sucesos hasta el punto final donde veremos la gloria del plan perfecto de Dios, que incluye la salvación de los que hoy estamos escuchando su santa palabra. Uno de esos propósitos extraordinarios es que estés aquí. Parte de ese plan de Dios es que un día escuches de Cristo y que entregues tu vida y puedas ahora penetrar con tu alma y contemplar la grandeza de ese bendito Dios. Todo está determinado por parte de la voluntad divina. Dios diseñó el plan de la salvación y por su voluntad existen los que son salvos y por Él mismo son recreados en Cristo Jesús. Hermano querido, levanta tus ojos. Levanta tus manos.
levanta tu alma y mira al que está en el trono, que por su voluntad te hizo con todo lo que hay y lo hizo para tu gloria, para su gloria, y para que nosotros seamos protagonistas y podamos gloriarnos de ese Dios que al habernos hecho inclusive nos hizo una nueva creación y, como dice aquí, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque por su voluntad todo lo que hay y todo lo que es existe y seguirá hasta cuando Él diga basta. Hermano querido, no pongas a competir la voluntad de la criatura con la voluntad de Dios, porque no puede competir, no hay competencia. Dios hace lo que quiere. Y lo mejor que podemos hacer es, los seres humanos, simplemente es de abandonarnos y someternos a la voluntad de Dios. Mucho podemos hablar de Jonás, que quiso hacerse el vivo y decirle a Dios, tú quieres esto, pero yo voy a hacer lo otro. Y pobre Jonás, ¿no? ¿A dónde fue a parar? Su voluntad, su capricho, su enojo y lo que sea, ¿no? Terminó haciendo lo que Dios quiso que sea. No hagas como Jonás. Inclinémonos y declaremos la dignidad de Dios y especialmente su voluntad soberana sobre todo y sobre todos. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra lo que debemos entender que es la voluntad y especialmente lo que es tu voluntad, Señor. Nosotros tenemos voluntad, pero es una voluntad caprichosa, la voluntad de un niño que no sabe lo que hace. Tú eres nuestro Padre y a veces tienes que disciplinarnos para que nos demos cuenta que tú eres el que manda, tú eres quien determinas, tú eres quien salvas o tal vez abandonas. Señor, nos rendimos ante tu voluntad y ayúdanos, por favor, a que hagamos en esta tierra la voluntad, así como dijo Jesús se hace en el cielo, porque tú eres digno de toda gloria y honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.